Sigue la liturgia profundizando en eso del pan de vida, en lo del pan de vida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es todo ese capítulo 6. Decíamos que son 5 domingos y va explicando y profundizando, incluso repitiendo varias veces. Yo creo que a ver si así entendemos. Yo creo que el Señor se dio cuenta ligerito que somos como duritos para entender, igual que esas autoridades judías, igual que sus mismos discípulos, como tardos y duros de cerviz para entender lo que dicen las escrituras, la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos a través de Jesucristo. Entonces se repite con mucha frecuencia eso de yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y hoy es muy interesante porque lo podemos hacer complementando esa liturgia, mirando varios de los aspectos que en ella nos relata la palabra de Dios, que como siempre es rica y como siempre nos ilumina cada uno de los aspectos de nuestra vida. Por eso en el trasfondo vamos a tener también a Elías caminando allá, huyendo en el desierto, una huida que a la vez es búsqueda y termina en un encuentro con Dios. Mire qué lindo a veces como nuestras huidas, nuestro supuesto alejarnos, terminan nuevamente en un encuentro con Dios, después de que pasan todas esas situaciones. También en el trasfondo está la carta a los Efesios, ese llamado a la comunidad. Hombre, no más maldad, no más chisme, no más envidias, no más hablar mal. Traten de mostrar ese amor los unos para con los otros. En el Evangelio según San Juan, que hoy es el capítulo 6, versículo 41 al 51, sigue pues profundizando en esto del pan vivo y nos hace algunas correcciones y algunas sugerencias. Como todo en la vida, como toda nuestra vida, como todo nuestro discipulado, como todo nuestro seguimiento del Señor, es un camino, hay un punto de partida. Qué bueno que nunca se nos olvide de dónde salimos. Salimos del corazón de Dios Padre. Fue Él el que nos creó, fue Él el que nos regaló la vida, como solemos decir, a fondo perdido. O sea que uno en sus decisiones decide, valga la redundancia, qué hace con su vida. No hay que echarle nunca la culpa a los demás. Es que si que si el otro, no. Hay un punto de salida, hay una meta. Que llegue yo a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, llegar a la altura de la madurez del hombre perfecto Cristo, que Cristo se forme en mí, en ti y en todos, que es muy importante saber uno de dónde salió y la meta, porque casi siempre nuestras desgracias y nuestros desaciertos son que se nos olvida de dónde salimos, quién nos creó, no escuchamos al que nos creó y se nos olvida la meta y el destino fundamental. Entonces nos fijamos pequeñas metas y cuando esas metas no salen, no nos resultan, creemos que fracasamos y no, la meta principal, el trasfondo, la vida eterna, la comunión plena con Dios, la asimilación de Jesús como cuerpo y carne en nuestra vida y así asimilarnos a la vida de Dios en cada uno de nosotros y tener vida plena nunca se nos puede olvidar. Nada peor que olvidar como pareja cuál es nuestro proyecto, como persona, como ser humano, cuál es mi proyecto, yo para dónde voy, dónde estoy en estos momentos y qué quiero en mi vida. Por eso cada rato la escritura misma nos pone y las preguntas de Jesús nos ponen a reflexionar a ese respecto. ¿Qué buscas? ¿A quién sigues? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuál es tu alimento? ¿Cómo sacias tu hambre? ¿Cómo calmas tu sed? Y todo eso nos pone a reflexionar para enrutarnos nuevamente en esta vida que es, repito, ¿qué? Un camino. Y solo se cansa el que camina. Ojo, solo se cansa el que camina, porque hay quien se aplancha en sus comodidades, en sus cumplimientos, en sus cosas, en sus búsquedas, no busca más, se estanca, yo no quiero más, yo aquí estoy bien. Entonces no experimenta ese cansancio del hombre de Dios, ese cansancio del ser humano inherente a nuestras mismas limitaciones y se cree no necesitado del pan vivo para el camino. Solo necesita el pan vivo para comer aquel que camina, aquel que es discípulo, aquel que se siente con deseos de ser mejor, con deseos de conocer más al Señor, con deseos de superar sus limitaciones, con deseo de salir de sus fracasos. Solo es posible alimentándonos, lo veíamos, hoy nos lo vuelve a reforzar, del pan vivo que es Jesús, comiendo su carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, comulgando en la Eucaristía para poder ponernos en camino a hacer la voluntad de Dios.
Para eso comulgamos, para tener la fuerza, no porque seamos muy buenos. Cada rato el mensaje en WhatsApp me encanta. La Eucaristía es para los débiles, para los pecadores, para los que nos reconocemos necesitados. Por eso vamos, no por buenos. Ay, yo de primerito aquí en la primera banca. No, porque nos reconocemos como Elías, que estamos sin fuerzas. Porque es que la vida a veces nos confronta ante esas realidades. Y en ese caminar, en este camino de la vida, que repito, hay un punto de salida, hay un punto de llegada, hay varias etapas durante ese caminar. Hay momentos de crisis, hay compañeros de camino que a veces no es muy agradable para nosotros y quizás a veces los más cercanos. Hay tropiezos, hay dificultades, hay subidas, hay bajadas. La fe no es el asentimiento intelectual a una serie de teorías, no es relación, veíamos con alguien. ¿Con quién? Con el pan vivo bajado del cielo, para tener la fuerza para afrontar todas esas realidades. Y es normal en este camino de la fe no solo cuestionar la fe. A mí me encanta recordar a la hermana Beatriz, tal vez se los dije en una reflexión, que decía: el que no ha cuestionado su fe todavía sí que le falta mucho en el camino espiritual, que es cuestionar la fe. ¿Será que Dios sí existe? ¿Será que sí está conmigo? ¿Será que sí me acompaña? ¿Será que voy a ser capaz de salir de esto? Eso es cuestionar la fe, que a medida que vamos caminando en este camino de la vida, vamos descubriendo la verdadera imagen del Dios Padre y vamos dejando a un lado un poco de criterios y de creencias sobre qué es lo que es seguir a Jesús, qué es lo que es creer en Dios. Porque acoger al pan vivo es creer, fe, y comer, asimilar la vida de Cristo en mí, para yo reflejar su rostro y ser otro Cristo. Pero en ese caminar a veces venimos con una serie de ideas, una serie de creencias, una serie de cosas que vienen de nuestra educación, quizá de nuestra religiosidad, y a medida que vamos caminando en la vida de la mano del pan vivo, alimentándonos de él, el único alimento necesario en medio de la travesía de nuestra vida, se van transformando todas esas realidades y vamos cambiando nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de seguir a Jesús y nuestra manera de ser discípulos del Señor, de ir entendiendo qué es ser discípulos. Entonces, los medios que Dios Padre nos da para esta caminata, donde Él nos puso en el inicio, Él nos creó, nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto en ese caminar hasta que lleguemos a la meta que eres tú. Vamos teniendo muchas dificultades, pero Él nos dio dos medios necesarios para poder atravesar el desierto de nuestra vida. El agua que brota del costado abierto de Cristo, fuimos sellados con su Espíritu y nos da el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Jesús, indispensable para realizar esa travesía. Retira, Señor, tu Espíritu y morimos en el desierto. Dejemos de alimentarnos del único pan necesario y nos quedamos vagando 40 días y 40 noches en el desierto y quizás no lleguemos al encuentro con Dios. Entonces son los dos medios que el Señor nos da para ir avanzando en ese caminar, para no quedarnos estancados, para no vivir lo que supuestamente nos narra, supuestamente no, lo que nos narra la Escritura que le pasó a Elías. Basta ya, yo no doy más. ¿Ha expresado usted esa frase? De más que sí, yo no doy más, no voy a poder, no aguanto más. Y sobre todo cuando llegan las dificultades y las crisis. Elías, recuerden, perseguido por Jezabel para matarlo. Las crisis de esas comunidades donde Pablo a los efesios les tuvo que decir: ojo pues, ¿por qué? Porque no estaba primando el amor, porque era discutiendo y peleando por los primeros puestos, celos, envidias, rencores, todas esas realidades. Y Jesús, vamos a ver en el texto de hoy, no fue exento, y no en el de hoy, en todos los conflictos. Ojalá estudiar los conflictos de la vida de Jesús, permanentemente en conflicto, y no los esquivaba. No los eludía, sino que los afrontaba, porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre, que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces aquí enfrentándose a los murmuradores, a los escandalizadores, allá no esa multitud, sino que la multitud recibe el nombre de judíos, y a todas esas realidades se tuvo que enfrentar, como usted y yo nos tenemos que afrontar en medio de este seguimiento de la fe y de este seguimiento del camino, a las crisis normales. ¿O todos tus proyectos te han salido como pensabas? ¿O en tu relación de pareja todo es color de rosa?
o con tus hijos todo es azulito como el cielo celeste. No, o el medio ambiente, los espejismos, siempre caemos en lo mismo, no voy a poder salir de aquí, siempre esta relación tan difícil con esta persona, todas esas realidades que constatamos, producto muchas veces, les decía, de nuestras limitaciones. Pero la buena noticia es que Dios tiene puesta su mirada no en nuestras limitaciones, sino en su amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros. Y que nunca, es muy lindo en ese texto de Elías. Por eso cuando aquí habla de yo soy el pan vivo, ya vamos a ver de que comieron tus padres maná y perecieron, hay que tener presente que comiendo este pan vivo, cuando nos suceda lo de Elías, que nos ha sucedido, nos va a suceder, y nos seguirá sucediendo. A veces nos escandalizamos como en el camino de fe vienen las crisis y la etapa de desierto y la sedía y la sequedad y en esa oración que no fluye nada y la palabra como que no me habla. Eso es normal en el seguimiento del Señor. Eso es normal. Eso es normal en este proceso. ¿Por qué? Porque es que a veces no alimentamos mucho el espíritu y la carne empieza a ganarnos, lo veíamos. Entonces vienen todas estas etapas y viene lo de Elías. Yo ya no soy capaz y se echó en una retama a morir. Pero el trasfondo de esta reflexión siempre va a insistir ¿con quién? Con usted y conmigo. Con todo el que quiera. Con todo ojo. Cuando reconocemos nuestras debilidades y nuestros impedimentos y nuestras incapacidades, le estamos dando paso. Cuando reconocemos nuestra impotencia, es donde Dios empieza a actuar. Elías no quedó tirado ahí en esa retama a su suerte. No, el pan vivo en el trasfondo, recuerden ese pan y agua, la Eucaristía, mi cuerpo y mi sangre, vino en ayuda a través de Dios Padre en un ángel a darle la fuerza para levantarse. Ánimo, levántate y sigue caminando. Repito, qué importante cuando reconocemos nuestra impotencia, empieza la actuación de Dios. Porque nunca nos ha dejado, nos deja ni nos dejará a la suerte de nuestras realidades, aun cuando sean culpa nuestra, aun cuando sean producto de nuestro pecado. Dios nunca nos abandona. ¿Por qué? Porque es que mandó a su Hijo a buscar y a salvar al que estaba en 1000 desaciertos, por no decir al que estaba hundido en el pecado. Usted y yo, todos pecadores, todos con errores, todos con limitaciones, todos con carencias, todos con miles de realidades de nuestro modo de ser, de nuestro modo de obrar, de concebir la vida, de miles de realidades. Recuerden que en medio de nuestra debilidad se muestra perfecta su fuerza. Y es muy lindo este texto, es muy lindo este trasfondo de toda la liturgia, porque es que, repito, cada rato en aspectos de pareja, de diálogo, de tolerancia, de paciencia, de temores, de miedos, de desesperanza, estamos como Elías. Se tiró en una retama y dijo, yo no soy mejor que mis padres, yo ya no doy más, basta ya, hasta aquí llegué. Cuando estemos en esa situación, nunca se nos olvide recordar que Dios está ahí, que Dios está viendo nuestra situación, que Dios nos está acompañando y que Dios, a pesar de los errores de Elías, a pesar de que no supo discernir exactamente lo que Dios le pedía, vino en ayuda de Elías. Nunca nos abandona el Señor. Que solo nos quedáramos con eso y que insiste, persiste y no desiste, a pesar de nuestras murmuraciones, a pesar de que a veces no comemos el pan vivo bajado del cielo, a pesar de que no obedecemos y hacemos lo que Él nos dice, a pesar de que a veces buscamos son las añadiduras y no el reino de Dios, a pesar de que nuestra fe es una fe del carbonero, de ojos cerrados y ni siquiera meditamos y tenemos una relación especial con Él, a pesar de todo eso, Dios está aquí hoy con nosotros. Y tirados como Elías nos ve, en la situación que cada uno se ve como Elías, ya sabemos que ya les
expliqué cuál es esa situación, qué bueno que la identifiquemos ya. Puede ser el miedo, que me tiene que postrado, paralizado. Puede ser la crisis económica, puede ser el desempleo, pueden ser las crisis de mi temperamento, de mi manera de ser, puede ser la falta de diálogo con mi pareja, puede ser, cada uno identifique esa realidad, la soledad, el miedo, la angustia, la desesperanza. Ahí en esas situaciones que el Señor va a llegar hoy en persona, con un ángel, con un mensajero, con el pan vivo bajado del cielo, va a bajar directamente a alimentarnos, a decirnos: yo sé que ya no quieres seguir, yo sé que has intentado muchas veces, yo sé que has fracasado muchas veces, yo sé que dices, bueno, es la última vez que caigo en esto, y vuelves y caes, yo sé, y qué bueno que tú te des cuenta que eres frágil, que tienes limitaciones, pero yo trabajo, no veo tus limitaciones, sino que veo mi misericordia, mi perdón, mi gracia, y bajo a derramarla en ti para que seas capaz de levantarte de esas situaciones y seguir caminando. ¿Cuál será esa situación que hoy nos tiene así? Puede ser la situación de nuestro país también. Ni que hablar, no sé si han visto esto del deterioro ambiental, que ya no tiene, es irreversible el daño que ya le hicimos al planeta. El deshielo, los desiertos, el agua contaminada, la tala de árboles, ya es irreversible el daño. Y dice que si en este momento no se detiene ese daño, nos quedamos sin nada. Tantas realidades que hay en este momento, tantas realidades que vemos como imposibles para Dios. Es muy lindo el texto porque es que ante la realidad ya sabemos el contexto. Él se decía el pan vivo bajado del cielo y ellos, pero si este bajó del cielo, ¿cómo así? Si este no es hijo de José y María. Ante tantas realidades que nosotros en las cuales estamos como Elías, empezamos a murmurar. Ya vamos a entrar en el texto, a murmurar. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Nos trajiste aquí a morir de hambre. Y murmurar, ¿saben qué es? El verbo griego es, se me fue porque es que es egonguson, es hablar en voz baja, a espaldas y mal de una persona. Y cuando Moisés le decía al pueblo de Israel, ustedes murmuraron no contra ustedes, sino contra Dios mismo. Y cada rato nosotros estamos murmurando. ¿Contra quién? Contra Dios. Vos es que no oís, y en voz bajita a veces, murmurando contra Dios, hablando mal de Dios, del que está pendiente de nosotros. Entonces aquí vamos a ver esos judíos que empezaron a murmurar y se escandalizaron. ¿Por qué? Ante las afirmaciones de Jesús. Pero recuerda en el trasfondo ahí mismo las murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto cuando nos trajiste aquí a morir de hambre y de sed. ¿Y qué dio Dios Padre? Maná. Un maná que se descomponía si lo recogían y lo almacenaban. Un maná que era prefiguración del texto de hoy del pan vivo bajado del cielo. Pero ante esas murmuraciones suyas y nuestras que son producto de desconfianza, de no creer en el Señor, Dios actúa. Dios viene y actúa, porque es que, repito, tiene puesta su mirada en la misericordia y en la bondad de Él, en el que Él es el bueno, no en nuestras debilidades, flaquezas, pecado que Él ya sabe y ya lo conoce, y usted y yo también lo conocemos, ya sabemos cómo somos. Entonces uno decide. Aquí hay una propuesta muy clara: opta ante Jesús por murmurar, escandalizar o por recibir a Jesús. En dos palabras, o se alimenta, porque el pueblo cuando empezó a murmurar, ¿sabe qué añoró? Las cebollas de Egipto, comerlas en cantidad y el arroz y lo que tenían allá, pero en la mesa de la esclavitud. La murmuración nos lleva a calmar nuestras necesidades, pero en mesas de esclavos. El optar por Jesús, por el pan vivo, nos lleva a alimentarnos de un alimento que para el mundo no es muy gustoso, no es muy apetitoso, pero que lo veíamos, todos quedaron saciados, y el que venga a mí no tendrá hambre, y el que beba de mí no tendrá jamás sed. Uno decide, o murmura, o el lenguaje del hombre libre, o murmura porque no le cree al Señor, porque no cree que ese Jesús venga de Dios, que ese es el problema que estos van a decir, o lo acepta, empieza a seguirlo, lo recibe con fe y empieza a alimentarse en la mesa ¿de qué?
de los hombres libres, porque para ser libres nos liberó Cristo. Dice así el texto: los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Mire qué interesante uno de los motivos, ojo que aquí está, que no nos permite acercarnos a Jesús, es creer que ya lo conocemos demasiado. Ojo que no sé si me entienden la afirmación. Uno de los motivos que no nos permite acercarnos a Jesús como en verdad es, como el Hijo de Dios vivo, es creer que ya lo conocemos demasiado. Otra vez el Evangelio de San Marcos, otra vez la multiplicación de los panes, otra vez reunión de comunidad, otra vez diplomado de Apocalipsis, otra vez de... ¿Cuánto llevamos en la escuela haciendo los 11, 12 o 13 diplomados acompañados de otros retiros? 25 años, o póngale 23 porque se empezaron como a los 2 años. Y es lo mismo. Si usted dice que es lo mismo, está murmurando como estos. Este no es el hijo de José. Es que es imposible. ¿Recuerdan ese texto que vimos que nos remitía a San Marcos? Pero si este es de Nazaret, este lo conocemos, este le lijaba las sillitas de madera al papá, a José, ¿qué va a poder ser? Y a veces juzgamos a las personas por la apariencia y no creemos que en ellas, porque son pecadores, porque han caído, porque han hecho miles de cosas, pueda venir un mensaje, sea un ángel, para enviarnos un mensaje a nosotros en medio de la caída de la realidad que estamos viviendo, como Elías. ¿Cuántos mensajeros habremos dejado pasar por decir, me entienden el trasfondo? Es que este es el hijo de José y María, este es de Nazaret, podrá salir cosa buena en Nazaret. Este que se pasaba era ya quién sabe haciendo qué, más bien vaguito, que no... Y a veces decimos de las personas tal cosa y no nos damos cuenta de que son mensajeros de Dios, que traen un mensaje para que con esa palabrita de aliento te levantes, nos levantemos Elías, que hoy somos nosotros, de esa situación que nos tiene postrados. Creemos ya conocer mucho de Jesús. No es que sabemos, usted sabe mucha Biblia, hombre, usted sabe mucho, usted tal cosa. Ni siquiera nos hemos aproximado al misterio de este capítulo 6, que es tan profundo y que uno no alcanza a meditar y a comer y a masticar, y que habría que leerlo, como les decía la reflexión anterior, este teólogo, muchas veces. Pero ojo a eso de, yo ya sé, yo ya me las sé todas. ¿Yo para qué hago eso? Yo eso ya lo hice, eso que lo hagan los que están iniciando. A veces he puesto el ejemplo. El amor de Dios, no, eso ya lo vimos, eso es para los que están iniciando el querigma, y ya lo vives con tus hijos, con tu esposa y con tu comunidad. Ya entendiste qué es el amor de Dios. Obviamente lo veía por allá en otra reflexión, en desnutrición espiritual, que al comienzo leche, claro, para poder digerir como el niño recién nacido, leche materna, y después alimento más sólido. Pero ojo con eso de ya me lo sé, ¿no? Es que este que se dice hijo de Dios, pues si lo conocemos. Y como decimos, hijo de José, nosotros no creemos que pueda ser hijo de Dios. ¿Qué está diciendo en este trasfondo fuera que, ojo con que no lo sabemos todos? Que Dios actúa de muchas maneras y a veces ni las entendemos. Pero ¿cómo puede ser hijo de Dios el hijo de José y María? ¿Por qué? Porque Dios actúa como quiere y como le parece. Qué bueno que aprendiéramos a descubrir esos mensajeros, esas actuaciones de Dios en situaciones que a primera vista decimos, no, esto es normal, es que esto es tal cosa, no, el otro, en fin. Aprender a descubrir ahí el mensaje, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros, no murmuréis entre vosotros. Y nos hace un llamado este texto, saliéndonos un momentico a no murmurar. ¿Qué es lo que es murmurar? Hablar en voz baja y a espaldas de una persona, y cada rato lo hacemos. Lo vivimos haciendo, no solo de Dios, no solo murmuramos de que qué hubo, cuándo va a controlar este país, cuándo va a arreglar este país, cuándo va a arreglar los dirigentes, cuándo le va a dar tata al pobre, cuándo va de miles de cosas, murmurando, diciéndole qué hacer como si él no supiera la historia de salvación que está escribiendo en nuestra vida, como si él no tuviera el control de nuestra vida, como si él no supiera
que estamos tirados como Elías, sin fuerzas, sin aliento, sin esperanza y deseando incluso morir. No soy mejor que mis padres. La historia de Elías es muy linda porque es un contrasentido del Éxodo. Elías, desierto, padres, alimento, monte y encuentro con Dios. Un contrasentido del Éxodo de Israel. Entonces hay que aprenderla a leer porque es la historia nuestra. Cada que leemos la historia de un personaje de la Escritura, estamos leyendo nuestra historia. Cada que, como es lo que ya sabemos, este librito nos lee, decía la niñita aquella del cuento, a nosotros. Lee nuestra vida, murmurando. Y el Señor nos dice hoy, no murmuréis. Ni nos grita, ni nos dice, y no nos dice, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Y esto es muy lindo y nos da mucha tranquilidad. Porque, Chucho, a ver, ¿cómo así con nuestros hijos? Uno llega a una edad de los hijos en que se empieza a angustiar un poco. Cata y yo los tenemos ahora adolescentes. Y ustedes los han tenido ya y empiezan miles de etapas que son hasta normales, pero uno como papá se empieza a angustiar un poquito cuando meditaba este texto, que enseguida nos va a decir muy lindo que todos tus hijos serán discípulos míos. A uno no se le pueden olvidar las promesas que Dios nos está haciendo hoy en este texto para nosotros y para nuestros hijos. Entonces dice muy lindo, dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que mejor dicho, que Dios está presente en cada uno y en todos los corazones de cada uno de los seres humanos. De que Dios, se los voy a decir de esta manera, se me fue la paloma, el deseo de Dios, ojo, está inscrito en el corazón de todo hombre, de nuestros hijos, pequeños o grandes, de nuestros adultos, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, repito. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae antes. El deseo de Dios está inscrito en el corazón de todo hombre. En el corazón de nuestros hijos hay una semilla que hemos ido sembrando, a través de nosotros la ha sembrado Dios, y ese deseo está ahí, y Dios no va a descansar de atraerlos hacia sí, hacia Él, hasta que ellos descubran que el deseo de felicidad, de fama, de poder, de placer, de sobresalir, solo se encuentra en Dios. Que ese deseo de felicidad que están buscando en tantas realidades, solo está en Dios. ¿Qué quiere decir esto también? Que Dios es el que actúa. Que no son tanto las palabras, los discursos y las cosas, sino que es esa voluntad de Dios de salvarnos a todo, la que misteriosamente va actuando en el corazón de todos nosotros y de nuestros hijos, aun cuando no lo veamos. Nadie puede venir a mí si no es atraído antes por el Padre. Será levantado el Hijo del Hombre en el desierto como la serpiente de bronce, para atraer a todos hacia sí. Dios está trabajando en nuestros hijos, aunque a veces no lo veamos. Pues más decimos, pero ¿dónde está? Si ni a misa van, si para orar es una lucha, si para hacer tal cosa es muy difícil. Ahí está Dios, nunca se nos olvide. ¿Qué hacemos nosotros? Oramos y pidámosle, síguelos atrayendo hacia ti. Síguelos seduciendo, síguelos enamorando y sígueles dando la gracia de convertirlos, porque es el Señor el que actúa a través de su Hijo, atrayéndolos hacia Él. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del Padre, hacia el banquete de salvación, hacia la vida plena, hacia la paz, hacia la abundancia, hacia la esperanza, hacia todas esas realidades. Y yo le resucitaré el último día, dice el Señor. Ya nos había dicho en el texto anterior, ya nos ha dicho 1000 veces, por eso repite tanto, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, y ese tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Pero dice un teólogo algo interesante respecto a este resucitaré, que no lo tomemos como ya cuando morimos, no solo en eso, sino en el sentido de que desde ya, comiendo, masticando el cuerpo de Cristo, siguiéndolo, asimilándonos a Él, empezamos a tener una vida en la que no hay muerte. Eso es muy lindo y muy profundo. Empezamos a tener una vida en la que no hay
muerte. Está hablando de una vida ya aquí y ahora en la que no hay muerte, pero que la describe la Escritura de esta manera. En estos sabrán que han pasado de la vida, de la muerte a la vida, o sea que han resucitado en la manera como se aman los unos a los otros. Y es muy lindo porque este texto al final nos va a hablar de ese compromiso. Nos va a decir de ese compromiso, ahora lo vemos, de ese compromiso que implica comer este pan, de ese compromiso que implica recibir a Jesús, de ese compromiso que implica asimilar nuestra vida con la de Él, de ese compromiso que nos invita a Él a comer su carne. Cuando comemos su carne, cuando bebemos su sangre, sabemos que en el trasfondo de todo esto está la Eucaristía, pero tiene un inmenso compromiso social. Entonces es una vida. Recuerden que nos hablaba en la reflexión pasada, una vida eterna, que es una vida a prueba de, donde uno no se derrumbe con las situaciones de la vida presente. Y dice, yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Y miren, este texto ahí está en general porque Dios no hace acepción de personas, pero si nos vamos a Isaías 54:13, es la promesa que hace para nuestros hijos. Todos tus hijos serán discípulos míos, todos tus hijos serán enseñados por Dios. Yo ya no hago sino reclamarle al Señor esa promesa, que se cumpla la promesa de Dios Padre, hecha a través de los profetas en Jerónimo y David. Todos tus hijos serán enseñados por Dios. Todos tus hijos serán discípulos míos. ¿Cuándo? Él tiene un momento oportuno. Mientras tanto, descansemos en las promesas que hay aquí. Todos serán enseñados por Dios. Y Jesús está actualizando esta promesa en Él. En Jesús Dios Padre nos está enseñando a cada uno de nosotros ¿qué? Cómo vivir, cómo tener paz, cómo tener tranquilidad, cómo educar nuestros hijos, cómo tener vida en abundancia, cómo superar las tormentas, cómo lo que pasa es que no nos acercamos porque creemos que ya lo conocemos. El hijo de José, bajo Jesús, hoy otra vez la tempestad. No, fregué, eso lo vimos hace 8 días. No, yo me lo sé de memoria, que extendiste la mano y sacas así. Me lo sé, pero no lo saboreo y no lo vivo. Y por eso vivo como vivo. Elías, levántate y come, porque el camino es superior a nuestras fuerzas. Es que cuando llegan todas estas dificultades, esa expresión es muy válida. No sé qué hacer con ellos, no sé qué hacer con este hijo, con esta hija, con este trabajo en mi vida, en mis realidades, no sé. El camino es superior a tus fuerzas. Qué bueno que constatemos eso hoy mismo ligero, porque entonces nos reconocemos profundamente necesitados del pan vivo bajado del cielo. Reconocemos nuestra impotencia y cuando reconocemos nuestra impotencia, como hizo Elías, Dios envió un ángel y vino él en persona y le ayudó. Levántate y come. Y se volvió a acostar y volvió y le llevó el alimento. Levántate y come. La Eucaristía, el pan y el agua, símbolo del éxodo de Israel saliendo de Egipto, que llevó a Elías, ojo, a hacer un nuevo éxodo que terminó en el encuentro con Dios. Es muy lindo eso, este éxodo, este camino nuestro, termina alimentándonos del pan vivo bajado del cielo, sellados, dejándonos guiar por el Espíritu Santo en el encuentro definitivo con Dios. Aquí y ahora en esta vida, que es la vida eterna ya, y pleno en el más allá, y pleno en el más allá. Entonces, no tenemos por qué desanimarnos cuando veamos esas situaciones. No tenemos por qué desanimarnos cuando veamos esas realidades. No tenemos por qué echarnos a morir cuando estemos como Elías, porque tenemos la certeza de que el Señor nos va a hablar, se va a dar Él mismo a cada uno de nosotros. Recuerden que no vino a dar cosas, lo veíamos, sino a darse Él mismo a todos nosotros y nos va a dar la fuerza para caminar 40 días y 40 noches en un éxodo definitivo, a subir al monte al encuentro con Dios. No tiremos la toalla porque Dios nunca la tira con nosotros. Siempre nos levanta, siempre nos alimenta y siempre nos anima y nos da estas palabras hoy que nos confortan. Está escrito, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos nada. El Padre nos dice, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios para mí es 1A. Primero yo tengo el 1. El reino del Señor yo te lo pongo 1A.
o uno ve o uno sé, el que quiera seguirme, deje todo y venga. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar y reclinar la cabeza, y uno cree que no, a dormir como Elías, donde le tocó poner la cabeza en una piedra. Sí, como Jacob, en una roca. ¿En cuál? En Cristo, que lo levantó y le ayudó a caminar cuando comió de él. El trasfondo de la Eucaristía: comulgamos para tener la fuerza para seguir caminando e irnos a volver pan partido para los demás. El que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto el Padre. Jesús se escandalizaron, el que ha venido de Dios, entonces volvían y decían, pero el hijo de José, ¿cómo que de Dios? ¿Cómo se iguala a este? Y le decían, ¿y por quién te crees para venir a cambiarnos esta religión que ya nosotros tenemos tan establecida? De la retribución, del sacrificio en el templo, de las palomas, del que tiene más plática pues mata un buey, de convertir el templo en un matadero, de sitio de ladrones, cueva de la... No, viene a cambiar todas esas realidades y uno se queda en lo antiguo porque el hijo de José y María, este era el hijo de Dios, con esa pobreza, en un burrito entrando a Jerusalén, comiendo con pecadores y prostitutas, amigo de bebedores, este que salía, no, Jesús todos los días a la 1 como un amigo mío a cervecear con los apóstoles, se iba a tomar unas cervecitas de más que sí, a hablar del reino de Dios. Pedro, saque una botellita de vino y venga, yo les hablo del reino de mi Padre. Pero como todo es un escándalo, usted, todo es un escándalo, porque como lo malo está afuera, cómo no, murmuradores y escandalizadores. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, repite. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Quedaron en las mismas, no entendieron nada. A veces nosotros no hemos entendido nada. El pan es la misma palabra que cuando se escucha, se asimila, se hace carne y nos alimenta, nos nutre y nos da la fuerza para salir vencedores en todas las situaciones de nuestra vida. En el trasfondo es esa Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, de la que se nos volvió costumbre, solo rito, solo cumplimiento, solo voy porque tal cosa o lo otro. Y como les decía en la reflexión pasada, Santa Teresita decía, si creyéramos verdaderamente que Jesús está presente en ese pedacito de pan, se obrarían milagros maravillosos en nuestra vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y perecieron. Hace la diferencia definitiva. El maná, alimento para el cuerpo, pero que al fin y al cabo termina en la muerte. El pan vivo bajado del cielo, alimento para el espíritu, que no perece nunca, que dura para siempre. ¿Dónde nos queremos alimentar, muchachos? ¿En la mesa de la esclavitud o en la mesa de la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Vuelven las preguntas. Estamos buscando es el maná, el milagro, el prodigio, con qué llenar el estómago. Nos mantenemos murmurando, hablando mal no solo de Dios, sino de los demás. Nos dejamos enseñar por Dios. Cuando un maestro le enseña a los alumnos, cada rato los hijos nos dicen, tenemos evaluación, ¿para qué? A ver si aprendieron. A ver si aprendieron, y uno descubre en las evaluaciones que ni siquiera se las pone Dios, sino la vida misma. Cuando llega una situación de esta como la de Elías, que todavía ha aprendido tan poquitico, y por eso estamos aquí. Por eso necesitamos alimentarnos de ese pan, nutrirnos de ese pan, llenarnos de ese pan, asimilar ese pan, volvernos pan partido para los demás, para poder levantarnos y ponernos en camino. Porque es que recuerden que hizo Elías, se levantó y al momentico se volvió a dormir, puso su mirada otra vez en sus limitaciones,
qué miedo, ya debe venir Jezabel ya debe haber mandado los que me van a asesinar, cómo va a salir del desierto, cómo va a salir de esta crisis económica, cómo va a salir de esta situación de familia, cómo va a ser capaz de educar a mis hijos, cómo voy a saber que no se me desvíen, será que voy a ser capaz, será que voy a repetir mis mismos errores. Levántate y come, porque es que el camino es superior a tus fuerzas. Levántate y come, porque el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó y comió, volvió, se acostó, y el Señor no se va a cansar de insistir. Por eso nunca se cansa de insistir con cada uno de nosotros, a pesar de las realidades que estemos atravesando, porque es Dios y no hombre, porque no guarda su rencor, porque su juicio es perdón, su juicio es tolerancia, su juicio es misericordia, y siempre va a estar con nosotros, acompañándonos y guiándonos en cada uno de los momentos de nuestra vida, especialmente cuando estamos sin fuerzas, muchachos, cuando estamos sin fuerzas. Este es el pan que yo les voy a dar, es mi carne, por la vida del mundo, o para la vida del mundo. Ahí está lo que les estaba hablando ahora, de ese enorme compromiso social. Asimilamos ese pan en nuestra vida, asimilamos el pan del Señor, pero para servir de alimento a los demás, para alimentar a los demás, para compartir con los demás, para entregarnos a los demás. No es para quedarnos ahí simplemente comulgué y ya, no. De la hostia de Jesús me han escuchado a los pobres de Jesús. De la hostia de Jesús a los pobres de Jesús. ¿Será que ya entendemos que solo hay necesidad de un pan? ¿O todavía, como los discípulos, hay que estar recordando ese texto? Hay que estarlo recordando. Señor, no llevamos nada en la barca. Casi nada, solo que tú vas con nosotros. Y creemos que necesitamos muchas cosas. Y creemos que nos hacen falta muchas cosas. Y nos vamos llenando de necesidades y de cosas que no permanecen. ¿Recuerdan? Que perecen. ¿Recuerdan? Busquen el alimento, este pan vivo que vuelve y nos reitera ahora. Trabajen, obren por el alimento que no perece, sino que se transforma en fuente de vida eterna. Que uno lograra asimilar, cómo tiene uno que volver y meditar y volver a hacer lección y orar a ver si logra entender lo profundo de este texto. Pan de vida solo sale en el cuarto evangelio. Y el cuarto evangelio, el término que más emplea es vida, está hablando de vida, de la vida de Dios, que es la vida que quiere darnos a nosotros para que nos asimilemos a Él y tengamos esa plenitud de vida que Él quiere para nosotros como hijo de Dios. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aún no entendemos, y aún en la abundancia y aún en la resurrección lo asimilamos y lo entendemos mal. Vida en abundancia, lleno, repleto de cosas materiales, no. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Dónde la reclina? En el pecho de Papá Dios. Ahí es donde hay que reclinar nuestra cabeza y escuchar cómo nos habla, cómo nos llama, cómo escuchar esa voz interior donde está el deseo de Dios inscrito en nuestro corazón para escucharlo y aprender de Él, porque todos serán atraídos hacia Él. Nos sigue enseñando, no solo a nosotros, a nuestros hijos. Todos tus hijos serán discípulos míos, todos ustedes serán enseñados por Dios. Dejémonos enseñar. Maestro, sí, me dices bien, y maestro bueno, porque es el único bueno. Pero nuestros maestros a veces son los maestros del mundo. Riqueza, poder, placer, sobresalir, tener, figurar. Primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Nadie conoce al Padre sino el que ha venido del Padre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en nuestro corazón, para que lo comamos, hagamos la digestión y rebosemos de amor por cada uno de los poros de nuestra piel. ¿Hacia quién? Hacia Él, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos que nos
Den la gracia de cambiar nuestro lenguaje de esclavo, de murmuradores, de criticadores. En otro texto dice, ¿por qué criticáis tanto en lo que nosotros vivimos, murmurando? Y tú llenando no solo de bienes materiales nuestra vida, sino de bienes espirituales. Que hoy nos dejemos atraer por tu Padre y nuestro Padre, que nos atraes con cuerdas de amor. No se daban cuenta, dice el profeta Oseas, que era yo el que se los alimentaba. Desde niño le enseñé a caminar, le enseñé a comer, lo acompañé, lo cuidé, lo protegí y me dio la espalda a pesar de eso. Y como yo soy Dios y no hombre, mi sentencia es, lo voy a llevar al desierto y lo voy a seducir. Le voy a dar del pan vivo bajado del cielo, que así como Israel necesitó el maná para atravesar el desierto y hacer su éxodo, el pan vivo, Jesús, palabra encarnada, palabra hecha carne, el logos, la luz, es lo que necesitamos nosotros para atravesar triunfantes y llegar a la tierra prometida, para salir de los falsos espejismos y oasis de nuestra vida y descubrir el oasis verdadero, que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de donde estamos postrados, alimentándonos de ti, y a seguir caminando con los ojos fijos en ti, sin mirar atrás, sino con la mirada puesta en ti, con la certeza de que ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.